segura. También estuvo Maquita Rivera con lo que es la hidratación. Y lógico, Paulina Arce ya es de la casa, por lo tanto es panelista de acá y está con nosotros hoy día porque está terapia floral. Oye, con un tema bastante interesante, Marca. Sí, el miedo. El miedo. Podríamos poner lo que atraca el miedo. música de terror, señor director. Director, por favor. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y ustedes? Oye, se ve como un biberón eso en la pantalla, mira. Sí, ay, este Ahí, como un biberón así de... Ese sería el biberón de Nicolás. Claro. Nicolás que nos acompaña y que está ahí allá está a un lado. afuera. Sí, Nico, pues. ¿de vacaciones todavía? ¿Cómo Todavía de vacaciones. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Pero ya necesitamos nuestros espacios personales. Tranquilo, ya todo tranquilo. Tan agotadoras estas vacaciones. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, muy lluvioso. Sí. Muy lluvioso. Encerraditos en casa. Todo el rato, sí. Claro, no quedó otra. Yo me pregunto de dónde sale tanta agua en esta ciudad, impresionante. Llovió Claro, mucho, ¿cómo realmente, está, sostenido. En cantidad, en Claro. tiempo, llovió mucho. Sí, de mucho. verdad. ¿Tú estuviste en Lanco? Sí. ¿Estuviste aquí en No, Valdivia? acá en Valdivia. Acá en Valdivia. Sí. No, es como llovió, ¿eh? Sí. Como yo. Terrible, terrible, terrible. Pauli, el miedo en relación a, antes de entrar en materia de lo que son las flores y cómo trabajarlo, cómo verlo, ¿qué es el miedo y cómo se manifiesta principalmente en la persona? ¿Qué es el miedo? Wow. Sí. Es un tema que a mí me gusta harto, no es porque me gusta el miedo, ¿no? Pero en realidad es un tema que está muy presente hoy en día en todas las personas, o sea, un poco más, un poco menos, todos tenemos miedo, Sí, ¿no es cierto? O sea, algo. miedo a las enfermedades, miedo a quedarnos sin trabajo, miedo a la frustración, miedo, o sea, en fin, son innumerables, ¿no es Claro. cierto? Ahora, el miedo es una respuesta angustiosa, ¿no es cierto?, que te genera un trastorno del ánimo y que se provoca por una causa real o imaginaria, ¿ya? Entonces, claro, primero que todo tenemos que aclarar que el miedo es una respuesta natural que tiene el cuerpo humano para momentos de emergencia, ¿no es cierto? O sea, el miedo en realidad es un mecanismo de supervivencia. Ya. Es Sí. importante, digamos, para el cuerpo humano y para mantenerse, digamos, Debe atento, vigilante, ¿no es cierto? Claro, tiene que existir. Sin embargo, cuando ya nos pasamos para el otro lado y empezamos a imaginar cosas, ¿no es cierto? Y Ya. que hay daños o riesgos imaginarios o innecesarios, ahí nos estamos yendo al extremo, ¿no es cierto? Y vienen, por cierto, todo lo que es las enfermedades mentales y, bueno, en fin, una serie de consecuencias producto de estos miedos, ¿ya? Entonces es súper complicado. Yo diría que todas las enfermedades, por ejemplo, tienen un componente de miedo importante, ¿ya? O sea, si tienes cáncer, ¿no es cierto?, es miedo a la muerte, ¿no es cierto? Si tienes artritis, es miedo al deterioro físico, en fin, o sea, vamos en cada situación Paulina, particular. ¿hay más o menos miedos dependiendo de la edad de la persona? Yo te diría que es transversal el miedo, o sea, en cada etapa de la vida tienes tus miedos específicos, ¿no es cierto? Y yo te diría que mientras más grandes, mayores somos, más miedos tenemos, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a las experiencias que estamos viviendo, de repente traumas, ¿no es cierto? O situaciones conflictivas, vamos generando ciertas respuestas o ciertos patrones que se van repitiendo en el tiempo. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que los niños en particular es una etapa en que tienen menor cantidad de miedos porque en el fondo vienen como más puritos, más limpios, ¿no es cierto? Entonces, después con el devenir de la vida vas incorporando miedos en cada experiencia. Pauli, tú decías que el miedo debe existir, es algo normal, pero hasta un cierto punto. Así es. Es ahí cuando sobrepasa no sé, este miedo y comienzan a salir algunas crisis. Por ejemplo, la que está bastante común ahora, todo lo que es la crisis de pánico. Sí, pues la crisis de pánico es un tema, ¿no es cierto?, súper complicado. Yo diría que las enfermedades o las afecciones, digamos, mentales, ¿no es cierto?, que tienen el miedo incorporado como, digamos, ícono, son las crisis de pánico, las fobias y el estrés postraumático, entre otras, ¿no es cierto? Dentro de ellas la crisis de pánico es, digamos, lo que más se escucha y lo que está padeciendo mucho la gente hoy en día. Ahora las crisis de pánico vienen, ¿no es cierto?, a algunas personas les viene muy seguido, ya, por ejemplo, una vez a la semana, una vez al mes, y hay personas que tienen un episodio aislado o 2 episodios, ya, y no les vuelve a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa? Eso es producto de una serie de situaciones que te generan angustia, que te generan conflicto y vas sumando situaciones hasta que llegas a este extremo de la crisis de pánico. Ah, ok, ¿ya? ok.
En realidad, desde la alopatía o desde la medicina no tiene una explicación con causa conocida. O sea, es una cosa que te viene la crisis de pánico y ya. No hay como un argumento o una causa que te diga, sí, la crisis viene de esta, digamos, de este origen. ¿Ya? Sin embargo, la persona tiene que hacer un registro de todo lo que le pasa en su vida porque está como acumulando ciertas situaciones de estrés o de angustia en el fondo y que le generan este miedo. ¿No será el ¿Te fijas? proceso de ir siendo más adulto, de tener más responsabilidad, el tener más miedo? Sí, Porque sin me duda, refiero sin duda. la responsabilidad de trabajar, Claro. de responder, la responsabilidad de ser papá, Sí, de responder los miedos que pueda sentir hacia sus hijos cuando va a salir a la calle claro. y puede pasarle algo, lo atropellan, lo asaltan o Oh. tiene un accidente, cuando va al colegio de que lo vayan a empujar, caer la escala, Claro. todos esos miedos. Y sabéis lo otro, que todo el sistema de vida que tenemos está diseñado para generar miedo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo nos obliga a estar pendientes del futuro. Entonces estás preocupado de que tienes que ahorrar plata, tienes que preocuparte de tener plata para la jubilación, tienes que preocuparte por el tema de la salud, ¿no es cierto? Tienes que preocuparte por la educación de los hijos. Claro. Entonces es suma y sigue Claro. con los miedos, ¿no es cierto? Claro. Entonces vivimos prácticamente en el futuro y el futuro tiene que ver con estos miedos, ¿no es cierto? Miedos al... Pero generalmente a lo que más miedo le tenemos es a la muerte. También, por supuesto. Así es. Es a lo que más miedo le tenemos. Otros miedos, ¿cuál puede ser otro miedo pero creo que es el más recurrente, ese es la A muerte? la enfermedad, yo La creo. soledad. A la soledad también, sí. Y a las enfermedades también, al deterioro del cuerpo, por ejemplo. Es tremendo pensar en eso, pero es que no hay que pensarlo. ¿Ya? Ahora, yo creo que si es cierto lo que dice Mar, es la soledad y otras cosas, pero creo que la muerte la lleva, en este Sí. caso, como primer punto. Yo creo que sí. Sí, de todas maneras. Es eso uno que realmente... Ya me dio miedo. Ya, Sí. córtenla. Sí. Oye, Nos estamos poniendo tenebrosos. Oye, Pauli, sí, en relación a me quería detener un poquito en la crisis de pánico, Eso. por ejemplo, ¿cómo reacciona las personas que ¿Qué sufren les de una pasa? crisis? Sí, A ¿cuál nivel es la- físico, mira, sí. trajimos un video, o yo lo traje en realidad, ahí está. A ver, veámoslo. Pero es Una una. crisis de ansiedad es una reacción de miedo o malestar intenso. Ah, pero que era se la pura presenta de imagen, forma ¿ah? repentina. Sí, la pura imagen, sin Para irla el conversando. audio, para ir conversando, digamos, Sí. de qué se trata. Sí, la gente que sufre crisis de pánico tiene un montón de síntomas asociados a esta crisis, ¿no es cierto? Entonces, cada persona lo vive de manera muy particular, ¿no es cierto? Pero tiene que tener entre 4 o más síntomas, digamos, como por ejemplo mareos, náuseas, opresión en el pecho, temblores, sudoración, palpitación, taquicardia, ¿ya? ya. Le tambalean las piernas. Son momentos realmente súper críticos que duran unos minutos, pero como es un momento tan de angustia que la persona se lo vive como si fuera una eternidad. Es tremendo realmente, ¿ya? Ahora, lo más importante en estos momentos, la persona tiene que manejar ciertas técnicas para controlar las crisis de pánico. En general, las crisis de pánico se trabajan con un psicólogo, con psicoterapia. Como les decía, la persona tiene que hacer un análisis de su vida y qué es lo que lo está angustiando y qué es lo que le está provocando este miedo extremo, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, lo primero que tiene que hacer es aprender a controlar las crisis. Y una herramienta que es sumamente importante es la respiración, ¿ya? Ya lo hemos conversado en otras oportunidades, que la respiración es un mecanismo de control del cuerpo, de conexión con el cuerpo. Con la respiración puedes calmar la taquicardia, por ejemplo, cualquier tipo de respuesta emocional extrema, lo puedes, digamos, ir controlando con esta respiración. ¿Ya? Ahora, la persona, claro, tiene que estar en la conciencia suficiente como para poder acordarse, ¿no es cierto?, de que tiene que respirar, Sí, ¿te fijas? sí. No, digamos, como sumergirse en el cuento de la crisis y perderse un poco en esa sensación. O sea, es tan extremo que la gente lo describe como miedo a morir, miedo a perder el control. O sea, es una cuestión realmente compleja.
realmente La compleja. crisis de pánico, ¿cómo se puede desatar? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo el estrés de un trabajo, podría ser? Es que eso es lo que, como te digo, es muy relativo, es una suma de factores, ¿ya? Claro. Ahora, en qué situación se puede desatar? Familiar. Eso puede ser en cualquier momento, digamos, cuando te venga la crisis. Puede ser en una micro, en un colectivo, en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar. Claro. Entonces es súper complejo porque la gente le empieza a tener miedo al lugar donde le provocó o le Claro. vino la crisis. Claro. ¿Te fijas? Entonces si le vino en la micro, la persona ya no se quiere subir más a la micro, o no quiere ir más al trabajo, no quiere no quiere estar en la casa. ¿Te Ahora- fijas? Entonces se va generando un miedo asociado a la crisis de pánico. Ahora yo puedo predecir que pueda recaer en una crisis de pánico, no se puede. No se puede. Imposible. Eso es lo más tremendo, que la gente tiene mucho miedo, aparte de la crisis en sí misma, la gente empieza a tener mucho miedo de que le venga en cualquier momento, Claro. y en cualquier O sea, tú situación dices y lugar. recaer nuevamente, o sea, te dio una vez y te vuelve. No, yo voy al tema de que estoy pasando por esto, que es malo, tengo miedo, tengo otra, no sé. Estoy propenso a tener una crisis de pánico. A eso voy. Ya. Porque como Ya. se está dando Ya. bastante ahora, se diagnostica que es crisis de pánico por lo que estás pasando. Pero para tratar de evitarla y no llegar a ese punto. Claro, como te digo, la persona tiene que hacer un análisis de su vida Claro. en general, de cuáles son las situaciones que le están causando este estrés y esta respuesta, ¿te fijas? Por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, es aprender a controlar ese momento en el cual te viene la crisis de pánico. ¿Ya? Claro. Son como dos flancos, en el fondo, que hay que atacar desde ese punto de vista. El miedo, la crisis de pánico, son dos temas que son bastante recurrentes en las personas Sí, y sí. que prácticamente convivimos con ellos, Sí. sobre todo con el miedo. ¿Dónde entra aquí la terapia? La terapia floral. Sí, las flores de Bach. Muy buena ¿Dónde pregunta. entra? ¿En Bueno. qué momento? El miedo existe siempre. Sí, Por lo tanto, eso va a ser una terapia constante. claro. Claro. Pero la crisis de pánico, que es un lapso. Claro, son momentos. Mira, desde la propuesta de la terapia floral, el doctor Bach fue un tipo muy visionario y, su sistema se compone de 38 esencias florales, ¿no es Claro. cierto? Que son las que yo traigo siempre acá, las que siempre estamos mirando. Se dividen en 7 grupos emocionales, ¿ya? Entonces el doctor dijo, bueno, hay ciertas personas que enfrentan el mundo con ciertas emociones, ¿ya? Y desde esa mirada dividió las 38 flores en 7 grupos emocionales. Okay. El primer grupo que describió el doctor Bach es el grupo del miedo, ¿ya? Ya. Donde se compone este grupo de 5 esencias florales, ¿ya? Entonces, para que vean que en realidad el miedo es un tema, ¿no es cierto? Sí. Y un poco más, un poco menos, todos, por cierto, tenemos esa emoción como un mecanismo de defensa, pero que también en el fondo se nos va un poco trastocando, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo percibimos la realidad. Entonces, en este grupo son 5 flores, como les decía, y cada una trabaja miedos específicos, ¿ya? Ahora, siempre, digamos, haciendo el alcance que la combinación es única y repetible para cada persona y Claro. para cada momento emocional, ¿no es cierto? sí. Entonces, las 5 flores del miedo las vamos a revisar. La primera es Mimulus. Ahí está la imagen. La flor. Sí, el Mimulus es una flor que trabaja los miedos cotidianos. Ya generalmente se usa para fobias, por ejemplo. Entonces, si le tienes miedo a los perros, miedo a subirte a un avión, o sea, esos típicos miedos súper cotidianos que de repente nos complican, ¿no es cierto?, en cualquier momento. Ahora el Mimulus es una flor que crece en la ribera de los ríos. Es una flor que enfrenta el agua, ¿no es cierto? Entonces, es una esencia floral que nos entrega mucho coraje, valentía, que nos empieza a abrir el pecho. Ya nos empieza como a hacer esta actitud, ¿ya? Porque el miedo en realidad nos empieza como a agachar, ¿no es sí, cierto? Empieza sí, como sí. a ocultar el corazón, el pecho. El miedo en realidad como que se aloja mucho en el centro del pecho. Entonces uno anda con esta actitud como de defensa. Entonces esta flor empieza como a abrir el pecho, ¿no es cierto? Estira la columna vertebral y es muy diferente andar por la vida de esta manera que así, pues. De hecho, miras cosas distintas. O sea, cuando andas así es como que miras el cielo, miras los árboles, Claro. ¿no es cierto? Es como otra actitud por la vida. Pero cuando andas así, miras ahí nomás, Bajo- casi bajo como perfil. el Claro. suelo. Claro, agarra de suelo. El suelo uno no sale, ¿no es cierto? Sí, es muy linda esa flor. Después tenemos aspen, que es la flor del álamo. Ya. Y el aspen es una flor que trabaja todos los miedos irracionales. ¿Ya?
miedo, esos terrores nocturnos, por ejemplo, esos miedos a que se acabe el mundo, miedo a la muerte, por ejemplo, esos miedos que en realidad no manejamos. Y mira que es rara la flora. Es súper rara, sí. Súper rara es la como flora. peluita, así es como que Claro. da miedo, de hecho. Claro. Entonces, esta Como flor, una cuncuna, sí. sí, es como una cuncuna peludita. Sí. ¿De dónde se da esta flor? Es del álamo. Es que es una flor, las flores de ¿Del Bach son álamo? del álamo, del Mm. mismo álamo que conocemos, Claro. que tirita con el viento. Sí. Bueno, de hecho es una característica, Claro. digamos, que tirita con el viento, ¿no es cierto? Como que te da miedo, es como que da nervio Claro. el álamo, ¿no es cierto? El Sí. sonido de las hojas. Sí. Bueno, las flores de Bach son muy pequeñitas, son muy chicas, entonces uno, claro, en la imagen ve la tremenda flor, claro. ¿no es cierto? Pero en general son así, son chiquititas. Uno nunca se fija en la flor del álamo. es No, como, para nada, ¿cuándo? para nada. Yo nunca la he visto. Claro, entonces esta esencia te entrega esta como, bueno, coraje también, valentía, ¿no es cierto? Pero con respecto a estos temas más inmateriales, Claro. ¿ya? Después tenemos otra que es Rock Rose, que es una flor que trabaja la inmovilidad por pánico. Es una flor súper adecuada para la crisis de pánico, por ejemplo, porque en el fondo el miedo te paraliza, ¿no es cierto? Te deja ahí inmóvil, no te permite moverte. ¿Ya? Y es lo que nos pasa en general con cualquier miedo, no solamente en la crisis de pánico. Sí. Entonces esta flor es como que te da un empujoncito, te dice, ya, o sea, no es para tanto, ¿no es cierto? Ya, hay que moverse. Claro. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Rock Rose. Y eso sucede, por ejemplo, cuando hay un temblor, un terremoto. Claro. Las personas quedan como aferradas a algo y de Sí. ahí están asustadas y no saben, no reaccionan. No reacciona, No sí, reaccionan. claro. Claro, entonces quedan aterradas. Y hasta que alguien, o sea, oye, ya pues, apretemos cachete, qué sé yo, alguna Claro. cuestión, algo por el estilo. Pero hay una reacción. Tú ves Claro. una reacción, pero hay Sí. personas que se paralizan. Sí, que no saben qué y hacer. es tremendo que pase eso, porque vas y después te vas repitiendo ese patrón también, Claro, ¿no es cierto? De acuerdo a algunos traumas o algunas experiencias. Después está otra flor, Cherry Plum, que es la flor del cerezo. Esos cerezos que todos conocemos, que están en la calle, en las veredas, los cerezos en flor, Sí. esa flor rosadita que están Esa, brotando sí. ahora, no Sí. sé si se han fijado. Sí, sí. Ya se Sí, viene ya la están, primavera. ahí están, Ahí ¿ves? está, sí, es muy bonita esa flor. Bueno, el Cherry Plum es una flor que trabaja el miedo a perder el control. Es otra flor muy adecuada para la crisis de pánico. Ya este miedo como a explotar. Ya es como si estuvierais sentado en una bomba de tiempo, así tal cual. O si estuvieras adentro de una olla de presión. O sea, estás a punto de explotar. ¿Ya? Es tremendo esta sensación porque hay gente que explota, por cierto, y otra gente que no explota y se queda con todo eso guardado. ¿Ya? Entonces es una flor que te permite liberar esas sensaciones de buena manera, digamos, como canalizándola mejor. No juntar todo para salir explotando. Claro, por supuesto. Y la última flor del miedo se llama Red Chestnut, que es la flor del castaño rojo. ¿Ves? Red Chestnut. Y Red Chestnut es una flor que trabaja la excesiva preocupación por el bienestar de los demás. Es lo que tú mencionabas antes, esa preocupación del hijo. Oh, salió, ¿qué le va a pasar? Que no llega, ¿no es cierto? Sí. Uf, qué terrible. Y las mamás ahí dándose la vuelta, despiertan, no te puedes quedar dormida. Es tremendo. Claro. ¿Ya? Entonces es una flor que obviamente siempre la preocupación va a estar, ¿no es cierto? Pero te permite también preocuparte, digamos, como con cierta distancia, ¿no es cierto? Como desde la libertad en el fondo, de entender que el otro tiene su personalidad y tú también y que hay que separarse y hay que soltar. Incluso cuando hay hay lazos que están en otro extremo. O sea, por ejemplo, ya el hijo o la hija ya formaron su vida y están en otro lado. Claro. Y uno está acá, igual la preocupación está que le faltará esto, que tendrá esto, que no. O sea, siempre existe esa preocupación. Sí, po. Y ese miedo, el Sí. miedo a que no esté pasando frío, por ejemplo, no esté pasando hambre, no esté. Claro, todas esas cosas, eso Están de se genera- las mamás son así. te genera un miedo, claro. son así. Y muchas veces se transmite. Se Sí. transmite con la Sí. persona que está Y al lado. sabes qué, Pero- te digo, un alcance cuando uno tiene miedo, ¿no es cierto? Está vibrando, volviendo a algún tema que conversamos en algún momento, ¿no es cierto? El miedo es una emoción de baja vibración. Entonces cuando estás vibrando en el miedo, atraes más miedo, atraes justamente lo que te da miedo. Cuando hay un dicho que dice, lo que uno evita, lo invita. Claro. ¿Ya? sí. Entonces, claro, estás evitando ciertas situaciones y probablemente te van a pasar. Es lo más probable. Porque Es muy- estás, digamos, vibrando en ese nivel. Estás atrayendo esa situación desde esa vibración. Entonces, hay que empezar a
a soltar y a liberarse del miedo. Por eso yo te conversaba, te decía que a lo mejor va asociado mucho con la responsabilidad. ¿Ah? Porque uno puede decir, ya, listo, ya se fueron los hijos y listo, punto, ya yo vivo mi vida ahora y lo he hecho para adelante, ¿no? Pero existe una responsabilidad de ser hijo, de ser padre, de ser esposo, de ser pareja, existe una responsabilidad. Claro, pero es que ese es el Entonces, tema, que en el fondo hay que miedo. empezar a poner los límites. Claro. Y en el fondo, una de las maneras que uno puede trabajar los miedos es decir, bueno, ¿sabes qué? Los voy a anotar, por ejemplo. Los voy a mirar, los voy a observar, los quiero reconocer, quiero ver cuáles son mis miedos. ¿Ya? Uno de repente dice, pero ¿cómo los voy a anotar? ¿Para qué voy a perder el tiempo? No, realmente es efectivo. Tú miras tus miedos, ¿no es cierto? Los anotas, los empiezas a analizar y de esa manera puedes empezar como a jugar con ello en la medida de en el fondo decir, a ver, esto me da miedo, pero ¿sabes qué? Lo voy a intentar. Me da miedo cambiarme de trabajo, pero voy a empezar a mirar otra pega. ¿Te fijas? Entonces, conversarlos con otras personas, empezar como a jugar con ellos, a mirarlos, ¿ya? Claro, en la medida, yo insisto que en la medida que vas creciendo en la vida, como persona, porque cuando tú eres soltero, es que te pase cualquier cosa total, Claro. no se va a perder gran cosa, pero cuando ya tienes una responsabilidad de ser padre, en este caso, ya es el miedo que te infunde, porque hoy me muero y qué va a hacer de mi hijo, es tan pequeñito. Claro. Sí, que me pase esto. A lo mejor ahí habría que tratar de buscar o ver la diferencia entre preocupación y cuando ya caes en el miedo. Claro. Porque... Claro. O sea, tenés que identificar los límites. Claro, sí, pues. De todas maneras. Sí. Y ese es el trabajo que hay que hacer en el fondo. De Claro, todas maneras. Porque claro, vas a ser padre, pero te preocupas de él. Pero, Sí, no, po. pero no en ese temor así de andar en el... No, pensando en que claro, tú no, si no saldrías de tu casa, si anduvieras pensando en que te va a atropellar, que estarías en tu casa solamente. Claro. Entonces, Claro. no, Claro. a tal extremo nunca te dice. Claro. Pero siempre existe esa parte de temor. Sí, no, por supuesto, Claro. pero siempre hay que jugar al observador. Eso es súper importante. Es como decir, claro, yo hago esto, pero a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, hay que mirarse realmente. Y eso es muy entretenido porque te permite descubrir ciertas claves y poder cambiarlas, por cambiar los patrones. Lo bueno de todo esto es que existe esta terapia de que te puede ir cambiando, ¿cierto?, el sistema paulatinamente. Claro. La crisis de pánico. Y eso sí que lo encuentro terrible. Sí, es tremendo. Claro, pero tiene un tratamiento. Tiene un tratamiento en un tiempo. Sí. Sea corto, sea largo, depende ¿Sabes de la qué? persona. Yo he tratado a harta gente con crisis de pánico. Y bueno, les quiero comentar hacer un alcance de un preparado que existe en la terapia floral, que nunca lo hemos comentado, que es bien importante, que se llama Rescue Remedy, ¿ya? Que es este que está acá. Remedio Rescate, ¿ya? Es el único preparado que tiene el Dr. Bach, digamos, de este sistema. Sí. Todos los otros preparados que venden en la farmacia son hechos ahora, en esta época. Este preparado se llama Rescue Remedy o Remedio Rescate, ¿ya? Y este preparado se utiliza 4 u 8 gotas dependiendo del agua que tengamos, digamos. Paulina, tú llamas preparado, disculpa, porque ya está listo. Está listo. Trae, Esto trae, tiene perfecto. 5 flores. Ya. Tiene Ok. 5 flores, Ok. ¿ya? Y 2 de ellas son 2 flores del miedo, del grupo que yo les acabo de mencionar. Ok. ¿Ya? Entonces, este preparado es súper interesante que la gente lo pueda comprar así tal cual en la farmacia, porque las flores se venden de a una. Esto se puede comprar individual y uno lo puede tener en el botiquín de la casa o en la cartera o en la oficina, digamos, donde uno quiera. ¿Ya? Y este preparado, como les decía, son 5 flores. ¿Ya? Y se toma efectivamente en momentos de emergencia. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Crisis de pánico, desmayo, pena, llanto compulsivo, rabia, ¿te fijas? O sea, momentos en que realmente estáis complicado a nivel emocional. Entonces agarra un vasito de agua, ¿no es cierto? Un poquito de agua, le pones 4 u 8 gotas, dependiendo de la cantidad de agua, y te lo vas tomando de a traguito, ¿ya? Y te tomas los traguitos hasta que se te pase el estado emocional, o sea, tal cual como le estoy diciendo. Así de maravilloso y efectivo es. Qué bueno. En serio, es Claro, espectacular. espectacular. Ahora, si uno no tiene un vaso de agua, lo puedes tomar directo a la boca. Claro. ¿Ya? Porque los Claro. frascos tienen gotario. Gotario. Entonces te echas 4 gotitas o una, digamos, Claro. sublingual cada 1 minuto, por ejemplo. Depende del estado en que uno Sí. esté pasando. Solamente el agua es para que el efecto
sea más... No, lo que pasa es que estos son concentrados. Ya nosotros usamos entre 3 y 5 gotas de cada una de estas esencias cuando hacemos un preparado en estos frascos gotarios, que yo les había dicho que les iba a traer la muestra, ¿no? Aquí está. Sí. Esto es lo que se lleva la gente para la casa como tratamiento, ¿ya? Que también tiene gotario. Claro. ¿No es cierto? Entonces lo que haces es usar 2 o 3 gotas de cada esencia floral, lo pones acá, después se pone un poquito de brandy, ¿no es cierto?, que es para conservar el agua, y el resto se llena con agua. Con agua mineral sin gas. Yo estoy usando agua de lluvia. ¿Han visto una agua de lluvia al día? Sí. Bueno, entonces eso es lo que te llevas para la casa. Entonces el remedio rescate ocurre lo mismo, es un concentrado. Entonces si te lo tomas directo de este frasco de stock, estás perdiendo gota en el fondo. Uno lo puede hacer, no hay ningún problema. Te fijas porque esto dura un montón de tiempo. Pero es mejor que uno lo diluya en agua. Y es más fácil también para consumirlo, además. ¿Ya? Todas las de 4 o de 8 gotas, si la persona en su estado de nerviosismo que tiene, no se le pasa la mano en un poquito, no causa ningún... No, nada. Ya, nada. Eso. De verdad que es un bálsamo para cualquier situación emocional compleja. De verdad muy, muy recomendable este preparado. Y saben que este preparado no se usa como tratamiento, ¿ya? Hay mucha gente que lo conoce y lo tiene y lo usa como tratamiento. Ya eso no está correcto, no, en realidad mal no te va a hacer, pero no está haciendo el trabajo específico que tienen que hacer las esencias florales, ¿ya? Claro. Entonces, como les digo, momentos de emergencia, ya crisis de pánico, desmayo, un accidente, realmente lo que sea. Ahora, yo este preparado en la gente que he atendido con crisis de pánico, como les contaba, yo uso un testeo muscular en una camilla, es otro sistema diagnóstico. Entonces, este preparado yo lo he usado en tratamiento para esta gente que tiene crisis de pánico, ¿no es cierto? Porque el cuerpo lo ha pedido, no es porque a mí se me ocurrió dárselo, ¿no? Entonces, en este caso, o en esos casos, es porque la gente en realidad vive en estado de emergencia permanente. Imagínense, está todo el tiempo con esa angustia, ¿no es cierto?, de que le puede venir la crisis de pánico aquí, en la calle, en la casa, en el trabajo. Entonces, ahí da muy buenos resultados, ¿ya? ¿Qué efecto tiene más o menos en el momento, en el tiempo? Sí. Es inmediato. Inmediato. Sí. Inmediato. Tal cual, es inmediato, en serio. Como una aspirina. Ya, se demorará 5 o 10 minutos. Como te digo, dependiendo del estado emocional, digamos, muy intenso, lo tomas cada 30 segundos, ¿no es cierto? El trago de agua o bien una gota, ¿no es cierto? Pero es inmediato, o sea, te lo tomas hasta que se te pase el estado emocional conflictivo. Así de buenísimo. Buenísimo, sí, es buenísimo. Qué estupendo. Sí. Así que esto la gente lo puede tener en la casa, como les digo, como en un botiquín, como un remedio de emergencia. O andarlo en este caso una mujer andarlo trayendo en la cartera. En la cartera, sí. Me parece. Sí, súper bueno. Sí. Así El es. miedo en esta edición, para esta jornada de lunes, junto a Paulina Arce, otro de los temas que usted también los puede tratar con todo lo que son las flores de Bach. paulinaarce.cl. Recuerde ingresar a esa página si le quedó alguna duda, si le tiene alguna inquietud en relación a este tema o a otros temas que usted esté pasando. Ahí podrá dejar las inquietudes, podrá dejar las consultas y por supuesto Paulina va a estar respondiendo cada uno de los correos. paulinaarce.cl, repita la A y ya se conecta con este link directo de todo lo que son las flores de Bach. El teléfono también está apareciendo en el CG, el 93 59 48 42. Es más directo aún para tener la respuesta, coordinar las visitas, coordinar la asistencia. ¿Cómo te ha ido en este último tiempo? Sí, súper bien. ¿Cómo están los valdivianos? Bien, pues súper. ¿Sí? Yo tengo un público súper... como fiel y gente gente rica, digamos, en el sentido que quieren hacer sus procesos, que quieren trabajar, quieren hacer un trabajo interno y eso se agradece, es muy bonito. Lo último, el preparado que tú nombraste, tú dijiste en un momento que se encontraba en la farmacia. Sí. ¿Cómo lo pedís en la farmacia? Se llama Rescue Remedy, el nombre en inglés, o Remedio Rescate. Y en esta marca que yo uso, pero esta yo creo que acá no la venden, se llama 5 flores también, porque son 5 flores que tiene el preparado. Pero claro, tienes que comprarlo en farmacias del rubro, ¿no es cierto? Claro, Salco Brado, en las cadenas seguramente no las van a tener.
pero donde venden homeopatía generalmente venden terapia floral, entonces ahí hay que buscarlas ahí, en esos lugares. Claro. Súper. No, Pauli, me parece un una vez temazo, más, muchas gracias por haber Temazo. estado con nosotros y bueno, hacer la invitación al público, hacer la invitación a todos los que nos ven, por supuesto. Si tienen alguna inquietud, que Que te se contacten. comuniquen conmigo. Sí, pues, ni un problema. Estamos para atenderlos. Oye, a mí me pareció pero un temazo este hoy día, esto del miedo y del pánico, crisis de pánico que da a las personas, que es algo normal, algo cotidiano, Sí. algo que es recurrente. Me parece un tema bastante Sí, bastante no, bueno. menor. Y lo otro, la forma de curarlo, de sanarlo. Con este sistema de que que la pastilla, vaya al médico y la pastilla para relajarte, para que te relajes, para que andes así como leso por las calles o caminando, eso, o la pastilla para que te duermas y te la tomáis y a los 2 minutos ya estáis durmiendo y, o sea, Estás evadiendo. claro, Estás o sea, evadiendo, no estás enfrentando el problema. Está claro. Y este es un buen sistema que no te va a causar daños laterales o colaterales, como se quiera Sí, no, llamar. de una manera. Me Así parece. es. Paulina, un agrado como siempre. Gracias, pues. Sí. Gracias a ustedes. Oye, no ayuda, te quedas con nosotros para despedir el programa porque Bueno, ya ya nuestro estamos, director dice que ya parece. estamos. Nos está diciendo, nos está soplando. Sí, sí, estamos llegando te a mediodía. bajoneaste con el tema, Marc. ¿Qué pasó? Me dio miedo. ¿Te dio miedo? Te dio miedo. Te dio miedo. Pongámonos